Bienvenidos a Shitco Talks, el podcast de ciclismo en el que nos andamos sin rodeos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Shitco Talks, a una nueva entrevista, y hoy cambiamos de tercio porque en lugar de un ciclista traemos a la entrevista a nada menos que Carrodilla Cabestre, trail runner, pero no una trail runner cualquiera, campeona del mundo tanto en línea como en kilómetro vertical en la categoría junior. Muchísimas gracias, Carro, por acudir a entrevistarte hoy aquí conmigo. Hola a todos y nada, gracias a ti por invitarme. Yo encantada de estar aquí. Por concretar un poquito más, Carro tiene un perfil muy interesante para nosotros porque al margen de ser deportista de alto rendimiento, con lo que eso conlleva a nivel de conocimiento de lo que es el entrenamiento, también es estudiante en ciencias del deporte, así que tenemos un combo perfecto. ¿Es así, Carro? Así es, ahora mismo soy estudiante de segundo curso de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Seu d'Urgell, en lo que se conoce como l'INEF Pirineus. Y bueno, también, como bien decías, pues a la par soy corredora de montaña y bueno, intento combinarlo lo mejor que puedo. ¿Cuántos años llevas corriendo por el monte? Por el monte como tal, esta es mi tercera temporada, 3 años, porque desde antes sí que había hecho montaña toda la vida y también había corrido toda la vida, pero no había juntado las dos cosas. Entonces, desde después del COVID. Desde después del COVID, muy bien. ¿Qué bagaje previo tienes en el deporte, al margen de haber hecho montaña? ¿Has participado previamente en alguna otra disciplina cuando eras adolescente? Pues sí, la parte del monte me venía sobre todo pues de lo que sería más senderismo, excursiones y también escalada que hice cuando era pequeña. Y luego sí que llevo toda la vida corriendo. Desde muy pequeña llevo yendo con mi familia a los crosses y muy pequeños con mi hermano empezamos a hacer atletismo. Entonces sí que estuve hasta los 16 años haciendo atletismo y también durante esos años estuve varios años jugando a fútbol. Así que tienes bagaje tanto en pista de atletismo como en cross. Muy interesante. Sí, Fíjate que estamos hablando aquí de disciplinas, vienen del running, del atletismo, pero que se parecen más bien poco las unas a las otras. Y aquí ya entro en materia con la primera pregunta que te quería hacer. Ya hemos dicho que eres campeona del mundo tanto en ruta como en kilómetro vertical. Son dos disciplinas que no se parecen en mucho, principalmente porque la una tiene mayor componente excéntrico, hay que saber llanear muy bien, mientras que la otra se trata de ascender 1000 metros de desnivel en menor distancia posible, normalmente son distancias muy cortitas. Y quería preguntarte a ti que dominas ambas, ¿qué diferencias fisiológicas principales podrías decirnos entre una y otra disciplina del trail? eso es. Como bien dices, depende mucho del kilómetro vertical porque podemos encontrarnos verticales de 3 kilómetros o menos o después verticales como el de hace un par de semanas en Villanueva que tenían casi 6 kilómetros. Pero sí que es verdad que aunque sean disciplinas de un mismo deporte, son bastante distintas y bueno, yo si tuviera que pensar en los factores hablaría sobre todo, como bien has dicho, de que en los verticales no tenemos el componente excéntrico de las bajadas, que eso a nivel técnico como después a nivel de recuperación se nota muchísimo. Y yo también hablaría de lo que es la duración y la intensidad. En cuanto a duración, de normal un vertical siempre es más corto que una carrera normal, a no ser que sean carreras muy, muy cortitas, pero no suele darse el caso. Y la intensidad no tiene nada que ver. En una carrera normal, de normal no puedes subir a esas intensidades, en cambio en un vertical ya desde el primer momento prácticamente vas en tu límite e intentas mantenerlo todo el tiempo que puedes. Y luego a nivel de técnica, pues sí que en el vertical, aunque sea únicamente subir y no esté el factor de llanear y así, bueno, también está todo el tema de los palos, de si utilizar, si no utilizar, o a mí se da mi caso de que yo, por ejemplo, tengo mucha fuerza de piernas, entonces nunca he utilizado palos y soy eso de tirar mucho de piernas, pero gente que viene, por ejemplo, del esquí de montaña, aprovechan bastante el tema de los palos. Entonces, son cosas que diferencian bastante estas dos disciplinas y bueno, cada una tiene su cosa y también cada una tiene la repercusión que tiene,
pero realmente, aunque sean parte del mismo deporte, se diferencian bastante. Has mencionado brevemente los palos, te quería preguntar, ¿has llegado a testear si vas mejor o peor con ellos? No, no he llegado a hacerlo porque competir con palos significa entrenar alguna vez con palos y no se ha dado el caso. De normal, pues eso, tienes que buscar un sitio específico que los puedas utilizar bien, que yo donde vivo, tanto en Huesca como aquí en la SEU, pues tampoco son pendientes que no te puedan dejar correr. Pero bueno, es una prueba que quizás algún día tengo que hacer, pero de momento no se ha dado el caso. Tal como nos has dicho, Carro, estás en la SEU de Urgell, evidentemente porque estás estudiando ciencias del deporte allá, y esto lo relaciono con mi segunda pregunta. ¿Cómo lo haces para compaginar el entrenamiento en el deporte al más alto nivel con el estudio de una carrera universitaria en la cual hay un componente práctico muy importante, que yo mismo la estudié en su momento, con asignaturas que realmente en las prácticas pues, te pueden dejar cansado de cara a los sucesivos entrenamientos que tengas en tu propia disciplina? Pues a grandes rasgos lo que es compaginar la parte más académica con la parte deportiva, pues al final con mucha organización y adaptando cuando toca adaptar. Y en el caso de las prácticas, sí que es verdad que hay veces que pueden llegar a ser exigentes. Aquí de normal, las que tenemos en el día a día durante todas las semanas no suelen ser tan exigentes como para que interfieran mucho. O sea, yo lo que sí que tengo bastante en cuenta en cuanto a las prácticas, de normal, no son lo suficientemente duras como para que me interfieran en el entrenamiento, pero sí para tenerlas en cuenta a nivel nutricional, para no quedarnos cortos de energía, porque al final no paramos durante todo el día y se ha de tener en cuenta. Lo que sí que se nota a nivel físico son prácticas concretas algunas semanas y luego también que aquí, como intentamos especializarnos un poco más en deportes de montaña, de normal lo hacemos en semanas intensivas. Entonces, igual tienes una semana que es la semana de esquí alpino. Y esa semana de esquí alpino, lo de entrenar ya sí que se complica un poco. Yo tengo la suerte que con mi entrenador tenemos muchísima comunicación. Entonces, estas semanas, pues de esquí alpino, de snow, de esquí de fondo que se dará este año, por ejemplo, de BTT, de lo que sea, ya lo tenemos marcado en el calendario y vamos adaptando sobre la marcha. Por ejemplo, el esquí es un deporte que carga bastante muscularmente, entonces pues esa semana que tenemos esquí lo vamos viendo qué podemos hacer y si no se puede hacer nada, pues se descansa. Me alegra mucho que tu experiencia fuera un poco distinta a la mía, porque yo recuerdo cuando hice la carrera, sobre todo me acuerdo de la asignatura de judo. Tuve la buena o mala suerte, en función de cómo se quiera mirar, de que me tocara de pareja combatir con un compañero que era judoka profesional. Y solo me acuerdo de que los 5 días posteriores a cada pelea directamente no me podía mover de la cama. Así que no hubiera estado yo para correr 1 kilómetro vertical al día siguiente, pero me alegro mucho de que en tu caso al menos pues, la experiencia esté siendo bastante más positiva. Sí, no, no. Aquí tenemos la suerte de que más o menos lo podemos llevar. Además, ahora mismo, pues de deportes estamos haciendo fútbol, baloncesto y se lleva bien. Vale, hablas precisamente de distintas disciplinas deportivas y aquí es donde me gustaría preguntarte cómo es tu entrenamiento, tanto a nivel de volumen como de intensidad, como de disciplinas cruzadas, de si haces fuerza en un gimnasio, todo aquello que pueda resultar de interés, ¿no? Para nuestros oyentes que se planteen cómo entrena una campeona del mundo de trail. Pues entreno junto con mi entrenador, que es Olmo Ayue, que llevamos trabajando desde que empecé a correr por el monte. Y bueno, depende mucho de los objetivos que nos propongamos y también del momento de la temporada, evidentemente. Ahora mismo me encuentro, por ejemplo, de vacaciones, entre comillas. Acabé la temporada hace 2 semanas y ahora estoy descansando de manera activa, pero un poco a mi aire, por libre. Y bueno, a nivel de medida de la intensidad, digamos, nosotros trabajamos con la percepción subjetiva del esfuerzo, con la RPE. Desde que empecé con Olmo, empezamos con RPE y la verdad que después de estos años creo que es una medida que me viene muy bien y que me ayuda bastante a controlar las cargas. Y bueno, lo que te decía, dependiendo del momento de la temporada, pues tendremos un volumen u otro y dependiendo también si estamos buscando más carreras en línea, quizás de distancia media maratón, que es lo máximo que suelo hacer, o si nos estamos centrando más en verticales.
Y luego también con lo que comentabas de las disciplinas cruzadas, sí que estoy metiendo de normal un día a la semana de bicicleta, por lo menos. Ahora que me acabo de comprar una bicicleta de carretera, creo que la aprovecharé un poquito más. Y luego gimnasio también suelo meter todas las semanas, un día, incluso a veces dos. Yéndome al terreno que me interesa, trabajo de gimnasio. ¿Cómo trabajas? ¿Cargas altas, cargas bajas, core, fuerza hipertrofia, incluso yéndote al fallo muscular? Me interesa mucho saber cómo trabajas específicamente en la sala. De normal hacemos cargas más altas, sin llegar al fallo muscular, pero bueno, lo que sería fuerza máxima, submáxima. Y luego también, aparte de lo que es la propia fuerza como tal, pues también hacemos trabajo de core, de cadera. Tuve en su día una lesión de una pubalgia y todavía vamos recordando y reforzando la zona, porque son lesiones que siguen molestando un poco si no las controlas. Y bueno, es bastante variado, pero en general lo que es el trabajo de gimnasio importante es tirando a fuerza máxima. Bueno, ya sabes que aquí somos muy fans del ciclismo en este podcast, así que no voy a dudar ni un momento en llevarte a mi barrizal. La bicicleta, además acabas de mencionarla. ¿Qué opinión te merece como ayuda para un trail runner para pues, acumular entrenamiento sin sufrir pues, el impacto de la propia disciplina, ¿no? Que tiene tasas de lesión bastante más elevadas que la propia bici? En definitiva, la pregunta es, ¿qué opinión te merece la bicicleta para un trail runner? A mí me parece una herramienta muy interesante. Hasta ahora, como te decía, no la he podido aprovechar mucho. Tenía una bicicleta de montaña y iba saliendo lo justo, pero creo que a la hora de sumar volumen sin tener el impacto que supone el correr, al final es un impacto importante, creo que puede ser una herramienta muy interesante. Tanto sumar volumen, sumar desnivel y al final poder sumar horas sin la necesidad de estar castigando tanto nuestras articulaciones, nuestros músculos, como corriendo. En línea con lo que estás diciendo, Carro, al final el trail no deja de ser un deporte de resistencia más en el que el volumen de entrenamiento pues, es algo absolutamente primordial. Entonces, todo aquello que nos repercuta positivamente en poder sumar volumen de entrenamiento, sobre todo a bajas intensidades, reduciendo esa parte excéntrica, mecánica y componente elástico que hay en el trail, sobre todo en el llano y en las bajadas, no tanto en el kilómetro vertical, pues nos puede ayudar a acabar entrenando unas orillas extra y reducir nuestro riesgo de lesionarnos. Yo ya te digo que lo veo como una herramienta absolutamente fundamental y de hecho voy a decir algo aventurado, pero es así. En mi caso, el grueso del volumen de entrenamiento de los trail runners que llevo y he llevado se ha realizado siempre sobre la bicicleta, sobre todo el trabajo de baja intensidad. Que fíjate tú si es importante, sobre todo, no es el tipo de pruebas en las que participas tú de momento, pero en las ultra trails, que se pueden ir a unas cuantas horas de duración. Sí, sí. Además, nada, empecé con la bici de carretera la semana pasada y ya todos los días que he salido estoy encantada. Me está gustando muchísimo. Y hablando de volumen de entrenamiento, ¿cuántas horas semanales promedio sueles entrenar? Ostras, pues decirte un promedio no te sabría decir. Puedo mirarlo un momentito, pero como decía, No, pero así de memoria, la primera semana de la que te puedas acordar. una semana normal, yo diría que las 8 horas por lo menos, un promedio de un poco más de una hora diaria. Yo creo que estaría ahí sobre las 8 o así. Claro, esto estoy teniendo en cuenta carrera, si tengo en cuenta también fuerza, bicicleta y tal, en- pues yo diría que entre las 8 y las 10 más o menos. Más para abajo para las 8 porque al final soy bastante joven, pero, pero sí, yo creo que por ahí estaría. Antes has sacado a relucir el tema de la pubalgia. Y esto lo relaciono con que trail running, ya lo he dicho anteriormente, es un deporte pues, Totalmente. más lesivo que otras disciplinas de resistencia en general. Y aquí es donde te lanzo la pregunta. ¿Qué lesiones has tenido a lo largo de tu carrera deportiva hasta ahora? ¿Cómo las has ido gestionando? Y si te has recuperado pues, completamente de ellas. Ya te digo, en un deporte como el trail running es un tema que es absolutamente crucial tratar. Pues la pubalgia, que es lo que acabo de comentar,
realmente me vino cuando empecé a entrenar por montaña, en ese mismo momento, pero era algo que venía arrastrando de ese verano previo. Y bueno, estuve unos meses con eso, que al final es una lesión que cuesta un poco de curar y que también, como decía antes, parece que reincide un poco, que la tienes que ir controlando y tienes que ir reforzando bastante todo lo que es la zona de la cadera, porque yo lo que he notado es que cuando ya estoy un poco en mi límite, en ese punto que dices, bueno, ya tendríamos que ir cerrando temporada o así, suele volverme la molestia. O sea, es como un indicador que tengo por ahí y que tengo que ir controlando. Entonces tuve eso justo cuando empecé y luego de lesiones, la verdad es que he tenido bastante suerte. Bueno, no sé si decir suerte o que hemos controlado las cosas bien y no hemos tenido problemas en ese sentido. Como mucho habré tenido típico esguince de tobillo que te puedes hacer bajando y que recuperas bien, si no es muy feo, y alguna pequeña sobrecarga, sobre todo en la zona de los óleos, los gemelos, pero que nunca han ido a más. Entonces, en ese sentido, soy muy afortunada. Así que lesiones de tipo tendinoso no has tenido, ¿no? No, Y hablando de gemelos y sóleos que has mencionado, ¿con qué drop sueles correr? ¿Sueles correr con mucho drop en la zapatilla? no. Ahora mismo de las zapatillas que llevo, ronda todo el drop entre 4 o 6. Creo que de las que llevo ninguna supera el 6. Pues corres con bastante poco drop. Hoy en día la tendencia en el trail running en general suele ser drops más altos, que bueno, modifican un poco el trabajo de gemelo y sóleo. Y luego pueden venir problemas, sobre todo si transicionamos de golpe a drops más bajos. Yo me acuerdo de hace años hubo una tendencia muy grande a llevar calzado minimalista. Bueno, que no tenía por qué ser drop cero, pero a lo mejor la gente se bajaba a un drop 4 de inmediato y mucha lesión de gemelo y sóleo, principalmente por transferir las cargas. Yo fui de esos frikis, bueno, y sigo siendo, debo reconocer. Todavía sigo corriendo con Five Fingers por pedreras y tarteras, y bueno, pues evidentemente así me he quedado de la cabeza. Claro. Yo ahí lo que entiendo es que con ciertos drops y con ciertas alturas de zapatillas hay que aprender a correr antes que lanzarte a entrenar con eso. Y eso es aprender, es tener buena técnica también, porque según cómo pises, pues igual te haces un destrozo. Pero bueno, yo sí que me acuerdo que de mis primeras zapatillas quizás sí que tenían un drop más alto, pero con el paso del tiempo he ido tirando a drops más bajos y quizás también por mi manera de correr me va bastante bien. ¿Y pondrías una distinción de drop entre carrera en línea y un kilómetro vertical, sobre todo teniendo en cuenta la posición que tiene el pie con la inclinación en las carreras de kilómetro vertical? Bueno, quizás más que diferencia de drop, como todos los drops que llevo más o menos son bajos, en ese sentido no lo pienso mucho, pero quizás más que la diferencia de drop pensaría en la diferencia de altura de la suela, que en un kilómetro vertical muchas veces te viene mejor una zapatilla que tenga una suela más finita y que puedas transferir más fuerza que no una zapatilla súper amortiguada en la que tienes la sensación de que cada pisada estás echando a perder fuerza. Sí, los dos factores que mencionas, Carlos, son los realmente relevantes aquí. Por un lado está la altura de la suela, esto lo he comprobado muy bien en el tapiz rodante en el laboratorio. Nos volvemos bastante menos eficientes con suelas, digamos, más gruesas, más altas, en terreno ascendente. Y por otro lado estaría el tema del drop de la zapatilla, es decir, de la diferencia de altura entre puntera y talón. Y en estos casos yo sí que he visto que por la posición del pie que obtenemos al meter más drop, en kilómetro vertical sobre todo, en terreno muy ascendente, pues conseguimos una mayor horizontalidad del pie y por lo tanto una ligeramente mayor eficiencia. Pero claro, evidentemente al meter más drop, normalmente también le estamos metiendo más peso a la zapatilla, que el peso es absolutamente crucial en un kilómetro vertical. Y siempre pues ese tipo de dudas quedan ahí y la gente pues se va decidiendo por uno u otro. Pero esos serían un poco los dos factores principales. Y cambiando ya de temática, más allá de lo puramente deportivo, te quería preguntar, tú que has podido vivenciar pues el progreso desde la base hasta, digamos, la cima de este deporte, ¿cómo ves la perspectiva de en un futuro pues poder dedicarte profesionalmente a lo que son las carreras por montaña? Y te hago la pregunta en un doble término. Por un lado, un término general, es decir, como atleta de trail, y por otro, en un término de género, como atleta de trail femenina.
Hoy en día es algo que cada vez veo más probable. Ahora cada vez hay más corredores que están pudiendo dedicarse a esto de una manera bastante buena, que hace años quizás alguno se dedicaba, pero haciendo muchísimos sacrificios y yo creo que hoy en día sí que se está apostando más y la gente puede empezar a dedicarse y como mujer atleta no veo tampoco grandes diferencias. Creo que a nivel de oportunidades, por lo menos lo que estoy viviendo yo es bastante igualitario en ese sentido y no creo que se pongan trabas como quizás se ponen en otros deportes. Entonces, yo es una cosa que sí que empiezo a ver probable. Aquí, por concretar un poquito, el mundo del trail running funciona un poco distinto en cuanto al tema del patrocinio y en definitiva, pues el pago a los corredores, que un deporte como podemos conocer como el ciclismo, ¿no? Aquí, en lugar de equipos que abonan un salario al corredor, hay una serie de patrocinadores que contratan al corredor en particular y son los responsables un poco de proporcionarle tanto material como el salario que toque. Es así, ¿no, Carro? Exactamente, así es. Tenemos equipos, pero no llega a ser el concepto de equipo de ciclismo de que todos vamos a lo mismo. Simplemente somos pues distintos corredores en un mismo equipo, pero cada uno con nuestras cosas. Ya hemos dicho anteriormente, Carro, que estás estudiando ciencias del deporte. Imagino que te habrás metido a estudiar la carrera pues con un fin que vaya más allá de tu periplo por el deporte al más alto nivel, ¿no? Que es ya más a un nivel laboral puro y duro. Y aquí viene mi pregunta. ¿A qué te gustaría dedicarte profesionalmente en un futuro? Me interesa sobre todo lo que es el mundo del rendimiento y del entrenamiento en deportes de resistencia y más concretamente en mi deporte, en las carreras por montaña, pero en cualquier deporte de resistencia, esquí de montaña, ciclismo también. Y bueno, me gustaría ser entrenadora quizás en un futuro. También me interesa mucho el mundo de la investigación, sobre todo relacionado en estos campos. Entonces, bueno, a nivel deportivo, pues espero, yo intentaré crecer todo lo que pueda, pero también estoy estudiando por eso, por esa salida de laboral de, yo creo que de ser entrenadora. Lo que decía anteriormente, ¿qué perfil más interesante para los que pues, ya estamos metidos de lleno en el mundillo, ¿no? Alguien que tiene un bagaje deportivo extraordinario, que además tiene un muy alto nivel en la disciplina deportiva y que además muestra pues, interés genuino por lo que es la investigación y lo que es pues, todo el tema del entrenamiento. Perfiles así son los que nos hacen falta para que la profesión de entrenador y evidentemente toda la parte científica también que va asociada, pues vaya mejorando con las sucesivas generaciones. Yéndome ya a las últimas preguntas, yo siempre he pensado que el trail running, que el correr por el monte, es una disciplina un tanto particular en el aspecto de que no implica simplemente correr, sino implica un conocimiento de la montaña y de moverse por ese terreno. Yo siempre he pensado que alguien que quiera dedicarse a correr por el monte debería tener un buen bagaje de montaña, generalmente de andar por montaña previo, para poder hacer pues estas disciplinas de velocidad de una manera un tanto más segura y sobre todo limitar lesiones que suelen acaecer por pisar mar. Hoy en día vemos mucha gente que viene de un deporte completamente distinto, de hacer básquet o directamente no hacer deporte y se mete a correr por el monte y enseguida a hacer la ultra trail de la Neto. Y luego pues vienen los problemas y los sustos con lesiones, ¿no? Y aquí es donde te quería hacer la pregunta, Carro. Tú, como alguien que ya controla bastante de este tema, ¿qué recomendación le harías a una persona que ahora mismo esté escuchándonos y esté valorando el meterse a correr carreras de montaña sin tener ese bagaje previo? Yo hay una cosa que pienso bastante y que por lo menos en mi caso es lo que se ha cumplido, aunque sí que es cierto que yo tenía ese bagaje previo de atletismo y de correr durante muchos años. Yo tengo la sensación de que para correr por la montaña primero tenemos que caminar por la montaña, porque veo mucha gente que pasa de otros deportes, que no es que pasen de esquiar o de escalar a correr, sino que pasan de deportes totalmente ajenos o del atletismo, por ejemplo, y pasan a correr por la montaña y no conocen previamente lo que es la montaña como tal. Entonces, yo creo que hay mucha diferencia y no solo a nivel técnico, sino también a nivel de entender el medio y de respetar al medio. Entonces ahí sí que creo que quizás el primer paso sería ir a la montaña tranquilamente, caminando y conocer un poco dónde nos estamos metiendo. Y
Más consejos que podría dar a gente que llega de otros deportes, pues que al principio no, bueno, si llegan de atletismo, yo les diría que no se miren el ritmo, porque en la montaña no tiene mucho sentido. Y ahí, aquí lo que importa más pues son las horas, el desnivel, pero el ritmo sentido no tiene. Entonces, quizás les diría que tampoco pensaran mucho en datos, en kilómetros, que simplemente empezaran a ir pues como cuando empecé yo a correr por la montaña, que fueran por disfrute, por probar las sensaciones que nos da este deporte, que son muy diferentes a cualquier otro deporte y para mí muy bonitas. Y eso, que fueran con tranquilidad al principio y progresando poco a poco. Y también, pues si vienen de deportes que no tienen mucho que ver, pues que lo hicieran de manera progresiva y con cuidado por el riesgo de lesión que supone. Cuando has empezado a hablar, Carro, me has recordado Yo vengo del mundo del alpinismo. Me has recordado un mentor mío cuando yo empezaba con 9 añitos que me decía, escalar. Para escalar más te vale haber desgastado previamente 3 o 4 pares de botas por el monte, caminando, ¿sabes? Entonces me has recordado un poco a esa máxima. Yo creo que por ahí van los tiros. Al final no es correr. Es decir, evidentemente un bagaje de atletismo pues viene fenomenal, pero si puede ir combinado con un bagaje en montaña, muchísimo mejor. Yo esto lo noto mucho, por ejemplo, con la cuadrilla de amigos con la que salgo a hacer trail. Yo pues vengo del mundo de la montaña, soy un patapalo, cuando hay una pista, un sendero rápido, pues corro fatal. Y cuando entramos en terreno así que en montaña llamaríamos guarro, trepadas o una pedrera semivertical, pues ahí me muevo bastante mejor que mis amigos que vienen todos del mundo del running convencional o de la pista, ¿no? Entonces al final, también en las bajadas, entonces al final es un deporte muy compuesto y no por correr rápido en la pista debajo de tu casa vas a ser un buen trail runner para nada. Vas a tener una buena base, pero luego vas a tener que trabajar el aspecto técnico. Totalmente de acuerdo. Y hablando del tema de las lesiones, ya hemos visto que has tenido mucho éxito en la prevención teórica y práctica de las lesiones. Te quería preguntar por algún consejo que podrías dar a, a la gente que nos esté escuchando en cuanto a prevenir lesiones. Bueno, el trabajo de... Creo que se hace mucha prevención de lesiones. Igualmente, ahora me estoy acordando de Kilian, que le preguntaban, ¿y cómo puede ser que no te tuerzas los tobillos nunca? Y que contaba que él, pues que desde niño se está moviendo en terreno inestable y ya tiene los tobillos acostumbrados y fortalecidos. Entonces, quizás pensaría en trabajo de propiocepción, trabajo de fuerza, tener fuertes músculos, ligamentos y también, aparte del trabajo que puedes hacer fuera de la propia montaña, la experiencia en la propia montaña, el haber echado horas en un terreno tan variable como el que tenemos, creo que al final te ayuda a que con el tiempo pues puedas prevenir lesiones en ese sentido. El trabajo de propiocepción, qué importante es. Yo siempre he dicho que vas a trabajar muchísimo mejor la propiocepción inmerso en la propia disciplina deportiva que haciendo sentadillas a la pata coja en un bosu, ¿no? Intentando simularlo en un gimnasio. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Pues esto eran las preguntas que tenía preparadas para ti hoy, Carro. Creo que al margen del perfil tan interesante que tienes, que has subrayado en muchas ocasiones, y si lo subrayo es por algo, también has aportado información que para la gente que nos puede estar escuchando, que viene de otros deportes de resistencia, puede ser muy interesante. Sobre todo yo creo que en cuanto a control de la intensidad de entrenamiento, ¿no? Mucha gente se quedará sorprendida con el tema de controlarla por Borg, por percepción subjetiva del esfuerzo, pero es que en una disciplina como el trail, donde la potencia pues en terreno no técnico y en ascenso se puede utilizar bien, en la frecuencia cardíaca realmente es muy compleja para monitorear la intensidad con todas las bajadas y terrenos técnicos que tenemos, no es muy útil. Y la potencia, pues en cuanto hay descensos y terreno técnico, se nos va completamente de madre. Así que al final nos quedamos con Borg, porque obviamente el ritmo por kilómetro tampoco podemos utilizar, como bien has dicho, en una disciplina en la que hay una variabilidad de ritmos constante. Muchísimas gracias, Carro, por acceder a hacer la entrevista. Creo que ha sido francamente interesante y seguro que nos volveremos a ver en el podcast más pronto que tarde. Y a los seguidores les remito para el próximo capítulo, que consistirá en una reflexión personal, nuevamente, como ya os tengo acostumbrados, sobre un tema bastante polémico que nos concierne y que está en boga de todos en los últimos meses. Muchísimas gracias, Carro, y nos vemos prontamente. Muchas gracias a ti por contar conmigo
y espero poder volver pronto. Prontamente, tanto con Carro como sin ella, con un nuevo episodio de Shitco Talks. No os lo perdáis.